Hola compañero, bueno, ya estamos en el segundo video donde vamos a llevar a cabo el análisis de la segunda vértice del triángulo, ¿sí? Que le corresponde a la chispa. Recuerda que al principio te comenté que no importa el orden por donde empieces, siempre y cuando tengas una noción de qué hacer. Esto que vamos a hacer en este momento es el análisis del sistema de encendido cuando en realidad tú, como técnico, identificaste que el problema va por el sistema de encendido, ¿verdad? Si hay un problema en el sistema de inyección, a veces que se presta el vehículo y uno saca la deducción o las conjeturas de manera inmediata y sabe que el problema es de encendido o que el problema es de chispa. Pero cuando involucra la estequiometría, ahí sí nos involucra, perdón por la redundancia, saber checar el sistema de inyección, saber checar el sistema de encendido y el sistema mecánico integral del motor. Entonces, todo eso hace la estequiometría. Entonces, estamos haciendo el paso a paso cuando en realidad habría un problema en el sistema de encendido. En este auto, el vehículo no tiene ningún problema. Yo voy a trabajar con unas diapositivas ahora que yo te transmita mi pantalla y tú puedas observar qué es lo que vas a esperar ver, porque eso que yo voy a medir en este momento no es algo que yo lo diga de palabra, es algo que viene en los manuales, ¿sí? Que hay que leerlos, es algo que viene en la teoría de operación y yo te lo traigo a ti en un modo de diapositiva para que tú puedas seguir conmigo. Es un patrón casi que se cumple al pie de la letra cuando uno mide los kilovoltios o los voltios según el sistema de encendido que estemos nosotros checando. Cuando vamos a ver el sistema primario, el primario de la bobina, ejemplo, ¿sí? Vamos a cambiar nuestra unidad de medida en voltaje, porque la bobina puede alcanzar picos de inducción en el sistema primario, repito, de 350 a 500 voltios. Los alcanza fácil la bobina. Entonces, nosotros en base a esa medida en el primario, vuelvo y repito, podemos alcanzar esas máximos voltajes de 500 voltios y tenemos que saber medirlos al momento de verlos representados en la pantalla del osciloscopio. Ahora, cuando vamos a ver el sistema secundario, ¿sí? Recuerda que la mayoría de las bobinas tienen una relación en sus vueltas del embobinado de 10 a 1. Entonces vamos a ver hasta 50.000 voltios. La bobina puede alcanzar 50.000 voltios. ¿Sí? Lo más común es que esté trabajando descansadita hablando en kilovoltios, entre 8, 15, 20 kilovoltios. Es algo normal verlo, pero cuando una bobina está saturando y los picos de inducción a 50 kilovoltios, o sea 50.000 voltios, ahí hay problemas. La bobina los puede soportar, pero se está esforzando para atravesar la bujía y hacer la relación de mezcla de aire y combustible en la estequiometría. Entonces, no quiero adelantarme, quiero mostrártelo en la pantalla del osciloscopio al momento que estemos haciendo la parte teórica. Como te dije al principio, yo cuento con 3 osciloscopios, cuento con Picoscope, cuento con Maxiescope y cuento con Hantek. Cuento con esos 3 osciloscopios porque mi primer osciloscopio fue un Hantek. Nuestro segundo osciloscopio fue un Maxiescope, ¿verdad? Que es el que tenemos aquí ahorita. Muy bueno, muy fiel. Te lo recomiendo ampliamente. Y también tenemos el Picoscope, que es un poquito de mayor gama, pero no deja de ser finalmente tu conocimiento, óyelo bien, tu conocimiento el que va a predominar al momento de hacer el análisis. Con un Hantek tú puedes hacer esto, le trabajas mucho más porque la verdad no es de que le vaya a competir en tiempo y en visualización con un Picoscope. Sería irreal comentarte esto. Se logra ver, pero hay que trabajar mucho más en las medidas, ¿verdad? Pero cuando uno se vuelve hábil, se vuelve experto, se vuelve prácticamente hábil, sería la palabra correcta, en el uso de su herramienta, ¿sí? Lo logras. Recuerda que la mejor herramienta es la que tú tienes en tu taller
y la mejor herramienta es tu conocimiento interpretándolo en el oscilograma de chispa que ahora te presentaré. Vamos a hacer una pausa, te voy a mostrar rápidamente qué es lo que está conectado para que podamos trabajar en la PC, comentándote la teoría un poquito rápida que demora como 15 minutos aprox y después hacemos la práctica real. No te despegues, que este tema es sumamente interesante. Recuerda que cuando hay vehículos que nos exigen un control de emisiones estricto, es aquí donde tenemos que checar el balance estequiométrico. ¿Cómo? Pues con el osciloscopio. El escáner es una ayuda, el escáner tiene un límite, ¿verdad? El ajuste de combustible que tú bien conoces a corto, a largo plazo, la célula de combustible, como antes se le llamaba en los vehículos OBD1, tiene un límite, ¿verdad? Y te voy a mostrar cómo por medio del osciloscopio tú puedes saber que el sistema de encendido está en orden. Entonces tú darías un brinco al sistema de combustible, ejemplo, según el problema que tú tengas, o totalmente empezar por el comportamiento mecánico del motor. Y entonces, si por ahí estaba el comportamiento mecánico del motor, que es otra vértice del triángulo que en esta ocasión estamos viendo, entonces le darías pie a primero arreglar precisamente todo lo que involucra la mecánica del motor. Pero ¿verdad? Para allá vamos apenas, entonces te invito a que te quedes y que le prestes mucha atención a este gran tema que es medición del sistema de encendido en el triángulo estequiométrico. Hacemos una pausa y continuamos. Bueno, te explico ya qué es lo que vamos a estar viendo aquí para que tengas noción ahorita que presentemos la pantalla. Antes que nada quiero hacer una pausa. Dije que era de 10:1 las vueltas o la relación en el embobinado es de 100:1, ¿verdad? Entonces, para que corrija yo ese detalle y que todo vaya cuadrando de acuerdo a lo que vamos a ir viendo. Recuerda que uno a veces hablando y se equivoca y recapitula uno y dice, ok, me equivoqué, entonces por eso hago esta mención, ¿verdad? Bueno, si la cámara se puede acercar, vamos a estar trabajando con Maxiscope. Ya lo voy aquí a hacer a un ladito. Vamos a estar trabajando con Maxiscope de tal manera que quiero mostrarte qué tenemos en cada canal, ¿verdad? Voy a prender aquí la lámpara. Ok, tenemos aquí la bobina. Este es un sistema DIS, ¿verdad? De prácticamente un Ford. Este es un vehículo Ford 500. Disculpen mi inglés, es un Ford 500, que es modelo 2005, motor 3.0, 24 válvulas, con doble árbol a la cabeza, ¿verdad? Un V6. Entonces quiero mostrarte en este vehículo, quise hacerlo porque tiene algo en particular Ford. Los vehículos Ford, la familia Ford, Lincoln, Mercury, tiene algo en particular que es que su sistema de encendido se ve reflejado diferente, ¿sí? Nada del otro mundo, te voy a enseñar cómo lo hace. Diferente, da 3 disparos, ¿verdad? En ralentí da 3 disparos, 1, 2 y 3. Y esos 3 uno tiene que saberlo sumar para medir los milisegundos de tiempo de quemado, ¿verdad? Cuando uno acelera el vehículo arriba de 1000 RPM, ¿sí? La computadora decide si da 2 disparos, o sea, 2 saturaciones, o 2 disparos a la bobina, o 3 disparos, o solamente lo deja en 1 en alta, a 2000 revoluciones. Es algo que es quizás ya tenemos tiempo de saberlo y es algo que ya existe, ¿verdad? Y quiero que sepas que Mitchell, Aldata, Identifix tienen una teoría de operación de cada marca. Lo que pasa es que a veces no leemos, ¿verdad? Pero bueno, todo eso viene ahí y uno con las mediciones que día a día hace, se va uno dando cuenta. BMW, Mini Cooper, que es la marca también filial de la línea BMW, hace prácticamente lo mismo. Entonces, de primera instancia, si tú ves un vehículo Ford que tiene 3 disparos, así es como la computadora tiene el control, ¿sí? En la bobina, ¿desde dónde? Desde el cerebro, que es la propia computadora. Puedes pensar, oye, está mala la computadora, está saturando 3 veces. No, así funciona. Y eso tiene un porqué. Eso es con el fin de que quede descansado, ¿verdad? Descansadito, lo que es el disparo o el control a, en este caso, la bobina.
recuerda, es un vehículo DIS, ¿sí? Que quiere decir, o COP, perdón, un sistema COP, que es Coil on Plug, o sea, bobina sobre bujía, y eso existe ya en muchos vehículos, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos en el canal número 1, tenemos esta pinza HT25 de Hantek, ¿sí? Y esta pinza HT25 tiene una característica que está atenuada por 10.000, es decir, que todo lo que ella vaya a atenuar, aquí tiene integrado un atenuador por 10.000 que nos va a permitir ver kilovoltios. Si yo calibrara ejemplo el osciloscopio a 2 voltios, ¿verdad? Que toda la pantalla me permita ver 2 voltios, entonces esos 2 voltios por 10.000 son 20.000 voltios, ¿verdad? Entonces de ahí viene precisamente el saber cómo funciona una pinza. Si yo tuviera, por ejemplo, 2 kilovoltios por división, yo sabría que la unidad de medida parte de 200 milivoltios. Entonces haríamos la matemática, punto 200 por 10.000, ¿cuánto es? Pues son 2.000 kilovoltios por cuadro, ejemplo. La mayoría de los osciloscopios ya te muestran, que te dicen, ok, tienes una pinza HT25, ya hizo el cálculo por ti. Pero lo que yo te mencioné atrás, de ahí proviene la matemática, el cálculo matemático. Nada del otro mundo, pero hay mucha gente que todavía tiene un osciloscopio que no tiene automoción, es decir, darle de alta a la pinza, entonces dice, bueno, quiero que sepas que está atenuada por 10.000, entonces de ahí vendría ya tu cálculo, ¿sí? Si necesitas reforzar esto, dale regresar al video y tú vas a prácticamente entenderlo nuevamente. Bueno, esta pinza la vamos a poner en el cable, ¿sí? Recuerda que este vehículo es bobina por cilindro, y lo que yo estoy haciendo es aquí agarrar un cable, uno de los cables que viene con el picoscope para hacer pruebas, y lo introduje aquí directamente a la bobina, como si estuviéramos haciendo una prueba directamente en un vehículo con cables de bujías. ¿Sí? Hay muchos vehículos con cables de bujías, hay vehículos que tienen todavía distribuidor, entonces tú tendrías que hacer esta prueba, por eso lo quiero hacer así, ¿verdad? Con esta pinza conectada, recogiendo la inducción por medio del cable. Vamos a ver cómo se nos representa en la pantalla, ¿verdad? En el canal número 2, ¿sí? Lo que es el canal B o el canal número 2, tenemos esta paletita, de alguna manera, muchos le llaman coloquialmente matamoscas, ¿verdad? Esta es del pico, es de Picoscope, ¿sí? Hay una de Hantek, que no recuerdo ahorita exactamente su nombre, cómo es la de Hantek, pero lo que hace es igual, recoger la bobina, el campo, perdón, a través de la inducción, directamente aquí al costado de la bobina, algunos es por encima, o alguno aquí al costado de la bobina, y te va a dar prácticamente lo mismo que estás recogiendo directamente del cable. O sea, si tú no tienes esta pinza, pero tienes algo similar a esto, puedes verlo directamente a través de esta pinza, ¿verdad? Recuerda que hay vehículos, la mayoría, que ya traen un paquete de bobinas integrado, ¿verdad? Un paquete de bobinas integrado donde tú puedes recoger la inducción de la bobina. Vamos a hacer una pausa para mostrarte rápidamente qué bobina me refiero. Esta bobina que te voy a mostrar en este momento, tú la conoces desde que la ves. Es una bobina que aquí en México los vehículos Sonic, Trax, Cruz, ¿verdad? Pontiac G3, viene incorporada así directamente. Es 4 cilindros, viene incorporada, metida en toda la poza donde va la bujía. Y es muy difícil andar viendo el tiempo de quemado. Hay unas bobinas que son transistorizadas, escúchalo bien, que traen transistor incorporado dentro. Eso es es parte del tema, pero es algo más profundo, ¿verdad? Donde lo que a ti te toca es tener una herramienta como esta, ¿sí? Donde puedas recoger la inducción con una herramienta fiel, ¿verdad? Para poder ver kilovoltios, ¿sí? Lo que es la línea de kilovoltios, de dónde empieza la línea de combustión,
con una herramienta fiel, ¿sí? Con una pinza HT25 lo logras ver bien, con una paletita de picoscope lo logras ver bien, donde tú recoges la inducción para que puedas hacer el cálculo, ¿verdad? Existen métodos que no los considero yo correctos, ese es mi criterio, y si tú lo compartes, bueno, acéptalo, y si no, no te ofendas, ese es mi criterio, yo hablo de Oscar Hernández, así pienso yo, donde hay unos que trabajan con un sensor de cigüeñal inductivo, ¿verdad? Y esto funciona hasta un límite, ¿verdad? Tú puedes recoger la inducción, pero me gusta nada más para que puedas ver tiempo de quemado. No pulso LKB, que es la línea máxima de combustión, de kilovoltios, perdón, la línea máxima de kilovoltios, o de donde empieza la línea del quemado, ¿verdad? Eso no te va a funcionar porque te va a mentir. Pero el tiempo de quemado creo que sí lo puedes ver, porque lo he hecho. Ponerlo sobre, obviamente esto iría a la punta positiva y a la punta negativa el otro, de lo que es el cable BNC, y vas a recoger una inducción promedia, ¿verdad? Porque lo recoge el embobinado que trae aquí adentro el sensor inductivo de CKP. Hay otros que lo hacen con un relevador, ¿verdad? Que lo conectan en la terminal 85 y 86 de la bobinita del relevador y lo ponen aquí arribita y también recogen una inducción, pero no puedes ver kilovoltios. Desagradablemente no puedes ver kilovoltios, entonces te involucra a que inviertas y que tu diagnóstico sea más efectivo y profesional. Esto tiene un límite, ¿verdad? Otra, y que creo que también para mí está mal, es poner una moneda y la punta sobre la moneda. No vas a recoger una señal fiel. Para este sistema de encendido involucra que tengamos herramienta adecuada, no digo que la más profesional, no digo que la más profesional, sino la herramienta adecuada para poder obtener una señal fiel, debido a que el salto de la chispa, ¿sí?, va a buscar un sentido en la estequiometría. Oye bien lo que te digo, la chispa va a buscar el punto más débil en la mezcla, ¿sí? Eso te lo voy a mostrar con una diapositiva, ¿sí? Finalmente, el detonante, que es la chispa, va a correr y va a saltar a donde esté más cargada la mezcla dentro de la cámara de combustión, ¿verdad? Entonces, por eso es que como la chispa está buscando saltar a donde está la mezcla, en pocas palabras, están saltando los kilovoltios, pero tienen un límite, tienen una medida. Si tú haces unas herramientas caseras como esta, ayuda a ver quemado en el tiempo, pero no te ayuda a ver qué tanto se está esforzando la bobina, qué tanto se está esforzando para vencer la resistencia de la bujía, para vencer todo el balance que está dentro del cilindro, porque si tú tienes a lo mejor una baja compresión, escúchalo bien, una baja compresión en el cilindro, eso se convierte en una alta resistencia, ¿verdad?, para el sistema. Entonces ahí viene el ajuste que tú tienes que hacer en calibración de bujía, en meter unos cables diferentes y tu jugar para poder alcanzar la estequiometría. Me estoy yendo muy a pasos agigantados al parecer, pero vamos paso a paso, ¿verdad? Bueno, eso es con respecto al canal B, que es la paletita que va a recoger la inducción. Si la cámara se puede acercar. En el canal C tenemos la pinza de amperios, o la pinza amperimétrica, para ponerla en el positivo de la bobina y poder ver cómo está consumiendo la bobina, ¿verdad? Yo lo vi más fácil así, con fines didácticos de hacer el video. Bien pudiéramos agarrar el fusil allá o el cable en común que va para las 6 bobinas. Este auto está sumamente incómodo, ¿sí? Por eso yo decidí aquí nada más quitar el forrito, sacarlo del forro corrugado y agarrar la bobina para esta práctica, ¿verdad? Pero vamos a ver precisamente lo que vimos en el sistema de inyección
poder ver, en este caso que son 6 bobinas, poder ver las 6 crestas del consumo de amperaje de las 6 bobinas. Y tienen una curva característica que ahorita lo vamos a ver directamente en la PC. Y tenemos aquí, en el cuarto canal, tenemos un atenuador, ¿verdad? Ahí tenemos un atenuador que es de 10 a 1, no sé si se logre ver, de 10 a 1, muy bien, que es lo que vamos a estar midiendo. Lo vamos a poner la sonda en por 1 y vamos a alcanzar a ver hasta 500 voltios para poder ver ¿qué? El sistema primario de la bobina. Esta bobina, ¿sí?, es aterrizada o es energizada con su corriente en común, pero es saturada más bien por pulsos negativos, ¿sí?, provenientes de la PC o de la computadora para su saturación. Hay vehículos que traen bobinas con transistor incorporado que el pulso va a ser positivo de 5 voltios, van a ser comandos positivos de 5 voltios y el transistor lo trae incorporado. Ahí no pudiéramos, ojo, ahí en las bobinas que son transistorizadas, lamentablemente, la mejor manera de ver tiempo de quemado, LKB, que son la línea de kilovoltios, la altura de donde proviene se va a dar el tiempo de quemado, ¿sí? Una cosa es tiempo de quemado y otra cosa es la altura del tiempo de quemado, ¿sí? Va a tener que ser por medio de esta paletita, recoger la inducción, o de alguna u otra manera agarrar la pinza HT25. Algunos la ponen sobre la bobina y también se vale, o agarrar un cablecito como estos, que yo te invito a que tú los hagas. Hay vehículos que traen 4 cables, como por ejemplo, compras unos cables de bujías y los adaptas a la bobina y tienes tu bobina afuera. Por ejemplo, tienes una bobina aquí afuera, la separas y sales el cable a la bujía, ¿verdad? Tienes una bobina así, la separas y metes el cable directamente a la bujía, ¿verdad? Y empiezas a ver tus mediciones en la sonda, tal y como lo estamos haciendo aquí. Se vale, ¿sí? Se trabaja un poquito más, pero se llega a la conclusión. Eso ya es tu práctica, tu ingenio, tu dedicación, tu astucia, ¿verdad? Tus herramientas que quieras tener ahí. Todo se puede siempre y cuando lo hagamos de una manera práctica y sobre todo llegar al diagnóstico efectivo. Bueno, eso es lo que tenemos conectado aquí. Te lo voy a parafrasear nuevamente al momento que estemos haciendo ya la práctica directamente en la pantalla. Vamos a hacer unos acomodos aquí directamente para la práctica, ¿sí? No te despegues, recuerda que esto es con paciencia, interesante, y continuamos. Bueno, ya estamos aquí en la PC. Quiero hacer un poquito de teoría en esta parte, ¿sí? Pues sí, es un diagnóstico profesional avanzado. No todos hacen estas mediciones porque no todos la saben, o si la saben no tienen la herramienta o no tienen el interés. Entonces, por esto es un diagnóstico profesional. No es nuevo, definitivamente no es nuevo, pero es cada vez más necesario para poder dejar los vehículos eficientes. Todo vehículo de combustión interna que existen en la fecha, en el pasado, y que todavía van a seguir existiendo. Sabemos que la energía renovable, sabemos que los vehículos híbridos, eléctricos, ya vienen en camino, más bien ya están circulando, pero todavía queda mucho por explotar este tema, ¿verdad? Este tema tuvo que haber sido visto para mí desde los años 85, no sé, 80, porque había carburador, había el sistema de encendido. Pero bueno, quizás estoy divagando un poco, estoy yéndome a extremos. Lo que sí nos compete es vivir el presente
y saber que esto se tiene que dar de manera correcta, y este es el proceso. ¿Sí? Existen herramientas muy prácticas portátiles donde tú las puedes poner sobre la bujía, sobre el cable, y te hace el cálculo inmediatamente en kilovoltios, inmediatamente en quemado, en altura, y se vale. Pero esas herramientas fieles tienen un costo de 7,000 pesos, 8,000 pesos, 12,000 pesos, acá hablando en pesos mexicanos, ¿verdad? Que pueden ser $1,000, $1,200, pueden ser $500, no lo sé, de acuerdo a la moneda que manejes en tu país. Son caras, pero finalmente existe la teoría detrás de, que es esta que vamos a ver en este momento. Bueno, vamos a entrar en tema. Quiero empezar leyendo esto, que es algo que doy constantemente en las capacitaciones que he podido impartir, y lo sigo compartiendo, lo sigo dando. ¿Sí? Quizás es algo que ya está muy repetido por mí, pero es una gran verdad. Y dice aquí que finalmente es el triángulo estequiométrico que estamos viendo. Es: para que un motor funcione se requieren de 3 elementos: el combustible, el aire comprimido y la fuente de ignición, que eso lo sabemos todos, ¿verdad? Bueno, dice: el sistema de encendido electrónico tiene la propiedad de reaccionar de inmediato ante la estequiometría. Óyelo bien, yo te lo dije hace un momento, te lo dije en mis propias palabras, pero eso está aquí ya prácticamente en teoría y lo estamos leyendo. La chispa, en pocas palabras, tiene la capacidad de reaccionar a la estequiometría. Si la estequiometría es buena, es ideal, la chispa se va a comportar de una manera. Pero si no es estequiométrico, ¿verdad? O no está dentro de los requisitos la estequiometría, la chispa va a tener un comportamiento también, y eso lo puedes ir tú haciendo y visualizando en el día a día, ¿verdad? Ok, dice aquí, vamos a seguir el cursor. A medida que el combustible está siendo consumido, si la mezcla pierde perfección de proporción de 14.7 a 1, que es lo ideal, el resultado será que la calidad del quemado del combustible será menor. En consecuencia, o sea, no se refiere al tiempo de quemado, ¿verdad? El tiempo de quemado es el tiempo que dura la chispa en hacer combustión. Se refiere a que la calidad del quemado, o sea, lo que engloba todo lo que es el oscilograma que vamos a ver, dice que va a ser menor o deficiente. Y dice aquí: en consecuencia, esto se manifiesta físicamente e instantáneamente con una pérdida de potencia en el motor. Ojo, entonces tu problema de pérdida de potencia puede venir por esta vértice del sistema de encendido, ¿verdad? Si tú tienes un problema en el sistema de combustible, se va a ver reflejado en el sistema de encendido. Y ve lo que dice aquí en letras color amarillo. Dice: cualquier desbalance en la mezcla, o sea, en la estequiometría, se reflejará simultáneamente en la conducta eléctrica de la corriente, o sea, en la chispa, en el oscilograma, que fluye por el sistema de encendido, y justamente ese flujo eléctrico o esa señal es la que se puede monitorear y diagnosticar. O sea que todo lo que nosotros veamos reflejados en el oscilograma es la conducta instantánea del mal comportamiento o buen comportamiento en la estequiometría, ¿verdad? Así de fácil. Y para eso entran unos factores y unos parámetros dentro de los cuales está la mezcla medida a través de la combustión, del sistema de encendido,
que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Déjame. Ok. Aquí hay algo que quiero mostrarte. Y es esto. Aquí tenemos unos pequeños muestras, ¿sí? Como algo didáctico. No es que precisamente así lo vayas a ver y que así como te lo está mostrando, eso quiere decir, ¿verdad? O sea, que no te va a decir que si tú ves estas oscilaciones aquí al final del tiempo de quemado, eso va a ser una válvula de EGR con fuga. No. O sea, simula ¿qué hace una válvula EGR con fuga? O sea, el escape se está induciendo la admisión, en conclusión, ¿verdad? ¿A poco una válvula que no selle bien de escape va a permitir el paso a la admisión? Claro, entonces reflejarías algo similar. A eso es lo que quiero darme a entender. O sea, no quiere decir, hay vehículos que no traen EGR, ¿verdad? Pero la EGR fue sustituida por el sistema de tiempo variable, los BBT. Si un BBT está atorado, ¿verdad? Ya sabemos, el vehículo cuenta con muchos otros factores donde puede darnos una guía del sistema BBT, con códigos, con el CKP, con el CMP, etcétera. Pero finalmente está pisando mal la válvula, está siendo retrasada la válvula de escape y se está metiendo a la admisión, ejemplo, el escape, y va a reflejar este mismo síntoma, ¿verdad? Esto refiere a una mezcla pobre, esto refiere a una falla de cilindro por mezcla pobre. Son ejemplos que a ti te ayudan a entender de más o menos qué sucede en el sistema de encendido y su oscilograma, ¿verdad? Tenlos ahí, haz una captura de pantalla, toma foto, y esto está sumamente comprendible de un modo didáctico que te lo muestro en la pantalla, ¿verdad? Ok, vamos a entrar ya en tema. Vamos a entrar en tema y vamos a poner esta diapositiva interesante, ¿verdad? Ok, esta diapositiva, la figura 2 representa al circuito primario, ¿verdad? Que esto va a cambiar la medida en voltaje, y la figura 3 representa al circuito secundario. Lo que vamos a leer en este momento va a ser lo que representa a la figura número 3. Vamos a hablar de kilovoltios, ¿verdad? La unidad de medida de kilovoltios. Ahorita vamos a hacer después una medición mucho más rápida de lo que es mostrando la figura número 2, que sería el sistema primario, y cambiando la unidad de medida, que sería a voltios, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo rápidamente. Quiero que veas lo siguiente. Ok, en la figura número 3 vamos a empezar a leer los incisos. Ok, dice que el inciso número A es de donde viene la señal del voltaje. En este caso, en el sistema secundario serían 0 voltios, ¿verdad? Aquí venimos prácticamente el voltaje de 0 voltios, porque nos va a dar un sistema prácticamente recogido a través de la inducción. El inciso B dice que es un ruido eléctrico. La teoría dice esto, que es un ruido eléctrico provocado por los campos del primario y el secundario. Solo que en el primario, o sea, acá arriba, sigue el cursor, en el primario la bobina absorbe ese ruido. Ok, ese es el punto B. El punto C, acá, es donde la bobina está siendo aterrizada.
Aquí el punto C es donde la bobina está siendo aterrizada para acumular un campo magnético utilizado para disparar la chispa de 0 voltios a aproximadamente 200 milivoltios. Hablando aquí del primario, ahora sí, vamos a hablar ahora del primario. Pongan atención a esta parte, por favor. Aquí en el primario tendríamos el voltaje constante de batería. Si el motor está encendido, tenemos ¿cuánto? Estamos hablando del primario, tenemos 14 voltios, 14.5 voltios, 13.5 promedio, ¿verdad? 13.5, 14.5. La bobina es aterrizada y cae el voltaje a 0, o sea, de 14 a 0, y la va levantando el voltaje aproximadamente de 0 a 200 milivoltios. O sea, no es totalmente horizontal, sino que la va haciendo como diagonal, levantándola para poder ser después colapsada. ¿Ok? Bueno, eso sería con el punto C. El punto D es el tiempo de carga de saturación. El tiempo de carga de saturación, o sea, prácticamente el tiempo que la bobina va a ser aterrizada. Y eso va desde el punto C al F. O sea, desde el punto C que tenemos aquí, acá no está el C, pero simulemos que aquí estamos leyendo de este punto al F, dura el tiempo de saturación. Lo que veíamos en la sesión pasada del inyector, ¿verdad? Que era en el vehículo Honda que estábamos viendo ayer, que era de 2.5, ¿se acuerdan? Bueno, pues aquí el tiempo de carga de la bobina va a ser de una unidad en tiempo, que ya está aproximada. Y ese tiempo va a ser de 2.5, desde aquí del punto C al F, va a ser de 2.5 a 5 milisegundos aproximadamente. Si tú tienes, ahí viene precisamente parte del análisis a detalle. Si tú tuvieras aquí que cae a 0 voltios, vienes hablando del primario, ¿verdad? Viene de 0 voltios, de 14 voltios, perdón, viene de 14 voltios y cae a 0 y no va haciendo un levante esta línea, o sea que se queda totalmente aterrizada, ahí hay un problema. ¿Y de dónde es ese problema? O del cableado en resistencia, o sea, el cableado resistivo, o la computadora está dejando aterrizado totalmente a 0 y no está levantando ese driver para que después se haga el colapso. Eso podría ser un problema, que se da, muy poco se da, claro que se da, pero esto es el análisis que amerita hacerlo, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo prácticamente el primario. Todo lo que está antes del punto F le corresponde al primario. Obviamente aquí se refleja diferente en el sistema, en el oscilograma del secundario, pero finalmente tiene el mismo análisis en tiempo, en milisegundos. ¿Vamos bien? Ok. Aquí dice que el punto E es el tope limitador de corriente, donde una resistencia en el circuito limita el flujo de corriente y mantiene a la bobina sin exceso de calor. O sea que el sistema, en este caso, ¿dónde va ese limitador de corriente? Pues en el módulo de control. Ese limitador va integrado ahí. Aquí se ve reflejado y lo podemos ver mejor reflejado en el secundario, la verdad. Ese limitador de corriente. Muy bien. Vamos al punto F. Siguiendo las dos señales de onda, tanto primario como secundario. Y aquí voy a entrar en el cambio de unidades, tanto del primario, que son en voltios, como en el secundario, que son en kilovoltios, que es igual a miles de voltios. Ok, en el punto F es donde se retira la tierra de la bobina y el campo magnético se colapsa
y la chispa se genera. O sea, aquí la computadora en el punto F quitó ya la saturación, en este caso la tierra, quitó la saturación y empieza el colapso. Se genera un pico inductivo, que es el punto G, y el punto G es el alto nivel de la chispa. Vuelvo y repito, es el alto nivel de la chispa que cruzará la calibración de la bujía, va a cruzar la resistencia del cable, la resistencia de la bobina, va a cruzar la compresión, va a cruzar la estequiometría, o sea, buscando la estequiometría, y de acuerdo a cómo esté todo eso balanceado, es como va a ser de alto el pico inducción del punto F al punto G, que en el secundario es normal tenerlo entre 8 a 15 kilovoltios de altura desde el punto hasta el punto G. O sea que son desde 8000 voltios hasta 15000 voltios, que tranquilita, descansadita, es lo normal, y es que el motor está eficiente en cuanto a su compresión, en cuanto a su bujía calibrada correctamente o la bujía que sea la adecuada, en cuanto a la resistencia del cable, ¿verdad? Y eso te da a entender que el sistema está descansadito y está buscando una buena estequiometría, ¿verdad? La bobina, hablando del primario, puede alcanzar fácil hasta 50.000 voltios, o sea, hasta 50 kilovoltios. ¿Ok? Ahora vámonos para el primario, para la unidad de medida del primario. En el primario, este punto puede alcanzar hasta 500 voltios. Ahí es donde se cumple la relación de 100 a 1. Entonces, si tenemos 500 voltios por 100, son 50.000 voltios. Entonces, 500 voltios en el primario y 50 voltios, perdón, 500 voltios en el primario y 50.000 voltios en el secundario. ¿Ok? Bueno, hasta ahí vamos bien con el máximo voltaje que pudieran alcanzar. Ok, aquí viene algo interesante. El inciso H, eso es el voltaje del quemado, que se le conoce como plasma o PKB, que es el voltaje del quemado o el pulso de kilovoltios de la chispa, ¿verdad? Que sería el inciso H. Y esa medida de cuánto es, bueno, en el secundario, vamos para acá abajo, va de 1.5 a 2.5 kilovoltios de altura del quemado. Es decir, de aquí al punto H tiene una altura que va de 1.5 a 2.5 kilovoltios. 3 kilovoltios es aceptable, más hay un problema. Correcto. 1.5 a 3 kilovoltios, porque recuerda que la chispa está buscando saltar hacia donde esté mejor la relación de aire-combustible, y ahí finalmente es donde ella va a buscar el sentido. Si tú tienes un problema en la estequiometría por baja compresión, por todo lo que ya te he mencionado en otras ocasiones, ¿sí? Eso se va a desproporcionar. Bueno, en el secundario va de 1.5 a 3 kilovoltios. Vamos con el primario. La señal de onda del primario va a ir de 30 a 50 kilovoltios. Perdón, error en lo que dije. De 30 a 50 voltios. ¿Ok? De 30 a 50 voltios. Entonces, si aquí tenemos donde va el punto A, empieza de 14 voltios, aquí va a empezar la altura del quemado de 30 a 50 voltios.
es normal verlo en 35, 45, 50, porque recuerda que lo mismo que te comenté en el secundario, está buscando el balance. ¿Ok? Hasta ahí vamos. El punto I es la duración de la chispa. La duración de la chispa. Y esa duración de la chispa va a ir desde el punto H hasta el punto J. Y esa duración de la chispa es la del tiempo de quemado, que todo el mundo checa, que todo el mundo conoce y que cree que es lo único que hay que checar. Como ya te diste cuenta, hay más cosas que checar en este oscilograma, que ahorita lo estás conociendo. Y ese tiempo de quemado es normal que esté de 1 a 2 milisegundos para englobar. 1.7 es ideal, 1.5 es ideal, 1.2 es estar pegando ya al límite bajo, 1.9, 2 está pegando al límite alto, pero es normal verlo porque la computadora está alcanzando, la chispa está alcanzando buscar esa estequiometría reflejada en su señal, ¿verdad? Bueno, la letra J es el final del tiempo del quemado, ¿sí? Y tiene una curva característica. Recuerda las imágenes pasadas que te mostré como manera didáctica. Y la chispa tiene como una curvita al final. Esa curvita que aquí se ve, ¿sí? Esta curvita es característico, ¿sí? Tampoco es bueno ver esto en manera diagonal hacia abajo ni diagonal hacia arriba. Ahí nos estaría dando un problema, ¿sí? Y vamos con la letra final, que es la K. Y la letra K es una cantidad remanente de energía que la bobina logra conservar reflejando unas oscilaciones, como lo puedes ver en el inciso K, tanto en la señal reflejada del primario como en la secundario, ¿sí? Dando a entender que esa bobina tiene una acumulación o un remanente de energía, ¿sí? Y esa te mantiene una altura. Tiene una altura que viene siendo prácticamente a la altura, ¿sí? De otra vez la señal en el primario, en el voltaje de 14 voltios, ¿sí? Y en el secundario vamos a ver una altura que se va a ver reflejada en 1 kilovoltio. En 1 kilovoltio, ¿sí? Muchas veces no la medimos, ¿verdad? Es muy poco común que la midamos, pero lo que importa es que estén presentes. Si están presentes, quiere decir que prácticamente la bobina está siendo de buena calidad, ¿verdad? Está obteniendo un remanente para el siguiente proceso de chispa. Y si tú te diste cuenta, todo esto es de manera instantánea y estos puntos tienen un patrón característico que ahorita los vamos a ver ya en vivo, que se dan de una manera prácticamente al patrón, al pie de la letra, y como lo estamos ahorita estudiando, ¿verdad? Esta es la teoría. Vamos a hacer la práctica. Vamos a medir el primario, que es conectar la sonda atrás en el cable negativo de saturación, y vamos a recoger el secundario, que es lo que sale después de la bobina en el sistema secundario, ¿verdad? Así podemos interpretarlo. Vamos a hacer una pausa. Vamos a acomodar aquí ya el proceso ya para grabar la parte práctica, y espero esta información te haya sido de utilidad. Consérvala, guárdala, que es muy práctica. Continuamos. Ok, ya estamos aquí en la PC. Estamos trabajando con MP408 Maxiscope, y ahorita vamos a encender el vehículo. Vamos a tomar la medida del primario,
y el amperaje, ¿verdad? Quiero ir por partes. Vamos a ver lo que vimos en la parte teórica y vamos a ver que en este vehículo se comporta prácticamente igual, y vamos a ver qué valores nos está dando en este vehículo en particular, que como bien te mencioné es un Ford 500, y vamos a ver cómo está estequiométricamente a través del oscilograma que podamos obtener de chispa. Tenemos en el canal C, como te dije al principio, tenemos la pinza de amperios, ¿sí? Y vamos aquí a recoger precisamente el amperaje. Y tenemos en el canal D, que está en color violeta, tenemos la punta atenuada por 10, porque recuerda que te dije que vamos a ver voltajes de hasta 500 voltios. Entonces por sí solo, si yo lo pongo por 1, ¿sí? Solamente alcanzo a ver hasta 100 voltios. Eso es malo. Si yo quiero jugar a ver nada más esos picos, se van a hacer feedback al osciloscopio y lo puede dañar, ¿verdad? Entonces mejor hay que saber trabajar y ponerlo lo que pide. Ok, vamos al atenuador por 10 y aquí podemos ver hasta 1 kilovoltio. Vamos a poner 500. Muy bien. Vamos a encender la pinza. Vamos a ponerle en 0. Ok, vamos a darle play. Muy bien, vamos a encender la pinza. Ahí está. Y ahí, como puedes ver, ya tenemos el trigger en el canal D. Ok, lo tenemos en ahora sí que en el disparo ascendente, ¿sí? Para poder ver los picos que van hasta el pico máximo inductivo, que va a ser de ok, aquí no tenemos ahorita. Ok, a ver, dale marcha por favor. Ok. Ok, ahí estoy agarrando varias señales. Eso pues me serviría para otro proceso de diagnóstico, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesa ahorita es ver en este vehículo. Vamos a esperar que unos, no sé, un minuto ahí prendido para que se estabilice, que esté parejito. Y vamos a ir haciendo aquí el ajuste del tiempo. Vamos a ponerlo a ver en 1 milisegundo. Ahí está, muy bien. Ahí estamos viendo la chispa, y eso es lo que te comentaba. La característica de este Ford, ¿verdad? De hacer 3 saturaciones, ¿verdad? El sistema decide, ¿sí? En base al algoritmo o como el fabricante se lo preestableció, cuándo quitar esas 3 saturaciones. Mira, puedes acelerarlo por favor. Ahí vas a ver cómo ahí la computadora dejó 2 saturaciones. Acelerarlo un poco más por favor. Ok, ¿ves? Eso es algo característico de Ford ya. Algo característico de Ford. Pero para hacer el análisis podemos nosotros ahí implementar esta señal. Nos está mostrando muy bien, de hecho. Ok, vamos entonces a hacer una pausa. Muy bien, ahí está. Ahí estamos agarrando la señal del primario con su consumo de amperaje. ¿Sí? Ves que está sumamente estable.
Ok, por favor apágalo. Y lo que tenemos aquí rápidamente es poder hacer la medición del primario, recuerda. Ok, si nosotros bajamos este cursor, vamos a hacer un acercamiento aquí, de aquí. Ahí está. Se ve bien, ¿verdad? Espero que se logre ver bien ahí en tu pantalla. Si nosotros bajamos este cursor, ¿sí? Aquí me da a entender que aquí tenemos el voltaje de la batería. Sí, vamos a hacer un acercamiento. Bueno, aquí prácticamente vamos a ver cuánto, miren, vean ustedes que tenemos una escala de 0, ¿sí?, a 500 voltios. Hasta cuánto baja, hasta cuánto alcanza el máximo pico. Aquí 341 voltios, a 350 voltios. La bobina los alcanza fácilmente. Es lo que yo le decía, cómo es que se mide lo que es la línea de kilovoltios, ¿verdad? Acuérdense que en base a los incisos era el punto G. Aquí el punto G era el pico máximo de altura. Y si nosotros somos analíticos, vamos a ver el voltaje de cuánto parte la tensión. Ahí vean, 14 voltios, 14.7 voltios, está dentro del rango. Pero vamos a hacer unos acercamientos para poder hacer más fácil la visualización, ¿verdad? Entonces ahí empieza el análisis en tiempo de lo que estábamos pues trabajando, ¿no? Vamos a ver cuánto es su activación, y ahorita quiero que vean en base a estas 3 saturaciones cómo es que se cuenta. Finalmente se suman, ¿no? Si tenemos 3 saturaciones, entonces vamos a medir y sumar estos 3 tiempos de quemado. De aquí a acá es un tiempo de quemado, de aquí a acá es otro tiempo de quemado, y de aquí a acá es otro tiempo de quemado. Lo sumamos y vamos a ver si está dentro del rango. Vamos a hacer un acercamiento, ¿sí? Vamos a ver cómo lo podemos visualizar así. Muy bien, está mejor. Vamos a hacer primeramente el acercamiento que decía el sistema. Aquí está. Vamos a ver. De aquí viene la tensión, ¿verdad? Vamos a bajar el cursor ¿Dónde quedó el cursor 1? Bueno, de aquí viene la tensión. Ay, perdón. Mira aquí nada más, aquí está. De aquí viene la tensión, que son los 14 voltios. No sé por qué se cuadró aquí a 15, pero bueno. Aterriza el voltaje y lo va levantando, ¿verdad? ¿Sí? Aquí lo aterriza y lo va prácticamente levantando. Y una vez que lo va levantando, es como lo que decía la teoría, lo va soltando, lo deja cero y lo va soltando, ¿ok? Eso es lo que podemos ver aquí. Vamos a ver cuánto mide en tiempo esta saturación. Aquí está la barrita de tiempo. Ok, esta saturación que estamos ahorita tomando mide 1.5 milisegundos.
¿sí? La carga de la bobina, acuérdense que iba de 2.5 a 5 milisegundos, ¿verdad? Puede ser 5.5, ok. Vamos a ir sumando, acuérdense que son aquí 3 activaciones. Entonces, ese es el primer paso. Vamos a hacer, ok, aquí tenemos una activación, ¿de acuerdo? Tenemos 1.5 milisegundos para hacer números cerrados, ¿verdad? 1.56. La otra activación dura, vamos a sacar la regla esta, dura 906 milésimas de segundo, o sea, casi un milisegundo. Entonces 1.5 más 900 van 2.4, ¿verdad? 2.4. Y de acá a la otra activación son otros 920, o sea, son 2.4 más 900 son 3.3, ¿sí? Haciendo la suma, ¿verdad? 3.3 milésimas de segundo en saturación, o sea que prácticamente la computadora está aterrizando, ¿sí? 3 veces a la bobina y todo el ciclo completo duró 3.3 milisegundos. Eso es aceptable, así es como se estaría haciendo la medición. Aquí hubo una pequeña deformidad porque fue en el momento que yo hice el pause. Si yo le doy para atrás, ahí está, ¿ven? Se corrige. Fue en el momento que yo hice la pausa y ahí fue como lo capturó. Bueno, eso sería por el lado de lo que es la saturación en tiempo o la carga que dura la bobina. Vamos a ver ahora otro factor importante que es la altura de la combustión, ¿verdad? De donde empieza la línea de quemado, ¿verdad? Y eso decíamos que estaba entre 30 a 50 voltios. Entonces vamos nosotros a bajar este cursor y más o menos aquí empieza la altura del quemado. Y el cursor 1, que es este que estoy bajando, es el cursor 1. Puedes ver cuánto tiene. 41 voltios de altura. Está aceptable, ¿verdad? Tanto el pulso de máximo de kilovoltios, vamos a ver este cursor 2, ¿sí? Ponga atención aquí en el cursor 2. Ok, aquí tiene 330 de lo que era el inciso G, la línea máxima de kilovoltios, lo estamos repitiendo, ¿verdad? Y tiene un voltaje de quemado de 41 voltios. Está dentro del rango. ¿Vieron cómo está cuadrando en base a la teoría que leímos hace unos minutos, ¿verdad? Entonces está prácticamente siendo aceptable. Ya, hasta ahí vamos bien con esa parte. Vamos ahora a quitar esto y vamos a hacer un acercamiento para medir el tiempo de quemado de los 3 disparos prácticamente. ¿Sí? Aquí hice un acercamiento y vamos a sacar, vamos a poner aquí el cursor, vamos a sacar esta línea aquí aproximadamente, vamos a sacar esta otra línea y aquí tenemos que son 530 número cerrado, ¿verdad? 530 milisegundos duró ese disparo. Vamos a poner un candadito aquí para poder bajar, correr las dos barras. Vamos a quitar el candadito. 530 más 480,
¿sí? Ahí podremos tener prácticamente, que tenemos 1 milisegundo, haciendo un redondeo, ¿verdad? Recuerda que está dentro del límite entre 1 y 2. Bueno, ahí sería el segundo disparo. 530 más 480, tenemos aproximadamente como 1 milisegundo, ¿verdad? Hacemos estamos redondeando, ok, va 1 milisegundo y aquí tenemos 413 milisegundos, o sea que 1 más 413 tenemos 1.4 milésimas de segundo. La teoría dice que va de 1 a 2, está dentro del rango prácticamente el tiempo de quemado este vehículo. ¿Ves cómo se cuentan los tres ciclos, los tres eventos, y todo va cuadrando, ¿verdad? Ok, muy bien con esta parte de lo que es el oscilograma del primario. Y quiero que veas algo importante que al final estamos observando: el remanente de la bobina, el remanente de energía guardado en la bobina para el siguiente evento. Entonces ves cómo las condiciones se cumplen, ¿sí?, en cuanto a la unidad de medida en voltaje para el sistema primario. Perfecto, vamos a hacer una pausa y vamos a pasar ahora al canal A y al canal B, donde tenemos conectado el cable de conectado a la sonda con la HT25. Acuérdense que esta está atenuada por 10.000, y igual también esta paletita para recoger la inducción de la bobina. Esta paletita, ¿sí?, la vamos a poner sobre la bobina o a un costado de la bobina, y vamos a recoger la inducción para que veas qué fiel da la señal, y va a cumplir prácticamente los mismos requisitos en unidad de kilovoltios, ¿verdad?, que ahora va a ser con el sistema secundario, y nos va a dar a entender que la teoría se está confrontando con la práctica, y eso es lo que finalmente importa. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Ok, antes que nada quiero mostrarte el consumo de amperaje. Te estás dando cuenta aquí que el consumo de amperaje está correspondiendo, ¿sí? Si tú no pudieras tener el primario a la mano, ¿sí? Bueno, en los sistemas que son transistorizados puedes ver el consumo de amperaje. No puedes ver el primario porque no es activada por negativo, pero puedes ver el primario reflejado en el amperaje. Y si te das cuenta, es exactamente aquí lo mismo, ¿sí? ¿Sí? Este consumo está siendo de alguna manera similar en cuanto a lo que medíamos. Aquí consumió amperaje, ¿verdad?, durante 1.5 milisegundos, ¿verdad? ¿Cuánto tenía en el otro? Tenía, creo que 2.5, ok. Acá está el otro consumo de amperaje del segundo evento. Tiene 900 milisegundos, entonces va 1.5 más 900, van 2.4. Perdón, eran 3.5, ya recordé. Y 2.4 y otros 900, entonces tiene 3.3 milisegundos aproximadamente, lo que es el tiempo de saturación en carga, o sea que prácticamente se ve reflejado en el consumo de amperaje, y eso está totalmente perfecto. Finalmente es el reflejo, ¿verdad? Es el reflejo de lo que está sucediendo en la carga de la bobina. Algo que podemos también observar, como lo veíamos en el sistema de encendido de combustible, perdón, es cómo está empezando
precisamente esto es característico de que el embobinado no está en corto. Si estuviese con una curva así, siguiendo el mouse, con una curva pronunciada, entonces podríamos deducir que hay espiras en corto, ¿verdad? O con alta resistencia, más bien. Y tenemos una pancita aquí, una pancita, ¿sí? Que empiece así, que en vez de empezar como recta, empiece con una pancita, ¿verdad? Con una pancita. Entonces eso daría a entender que hay unas espiras en corto. Entonces aquí tienes una imagen perfecta de una bobina, cómo se ve reflejada, y esa llévatela y quédatela para cuando tengas un problema con una bobina que en realidad esté en mal estado, compares y digas, ah, ok, ya sé qué espero ver. ¿De acuerdo? Entonces eso es por parte de lo que es el consumo de amperaje. Bueno, ahora ya vamos con el canal A, que tenemos la HT25, y en el canal B tenemos la paletita, ¿verdad? Que va a recoger la inducción arriba sobre la bobina o a un costadito, ¿verdad? Están atenuadas por 10.000. Recuerdan que son unos atenuadores grandes para recoger la inducción, ¿sí? Y mira cómo lo tengo calibrado aquí. La tengo por 10.000 las dos. Y tenemos para ver picos máximos de 50 kilovoltios, 50.000 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a ver cómo lo da la señal. Una de las cosas que los osciloscopios tienen que contar es de que por ley todas las señales son a negativo, tienden a ir a negativo, ¿verdad? Entonces una de las cosas que el osciloscopio tiene que hacer es poder invertir la señal para poder hacerlo visual y hacer la medición, ¿verdad? Es algo que se enseña en los cursos de osciloscopio básico, pero bueno, nada como hacer un ajuste ahí en invertir la señal y ya te lo da prácticamente en señal espejo y le haces tu medición para hacerlo un poquito más visual, ¿verdad? Vamos a dar aquí play. ¿Sí? Yo tengo calibrada previamente las ondas. ¿Sí? En el canal rojo alcanzamos hasta 50 kilovoltios y en el canal verde, que es el B, alcanzamos igual hasta 50 kilovoltios. Como te das cuenta, el trigger lo tengo en la parte negativa porque el pulso va a ser hacia abajo, el pico, perdón, de señal, porque así está hecho, así es prácticamente siempre que nosotros hagamos inversiones para verlo visual y no voltear la cabeza, ¿verdad? Es invertirlo, pero bueno, es algo nada más de aquí ajuste. Enciéndelo, por favor. Dale. Muy bien. Ok, tenemos calibrado a 20 milisegundos para agarrar dos señales. Ahorita la ventaja de este osciloscopio es que hay acercamiento, hay un zoom. ¿Sí? Quiero que veas que ahí estás conectada a la sondita. Yo tengo esta paletita, la tengo acá afuera, ¿verdad? Ahí estoy conectado en una bobina. Sí, específicamente es el cilindro número 4. Me voy a conectar ahora la bobina en el cilindro, esta paletita la voy a poner en el cilindro número 6. ¿Sí? Y quiero que veas qué sucede aquí. Bueno, antes que nada voy a hacer una inversión de señal para poder después hacer un acercamiento, ¿verdad? Ok, ve cómo ya se puso en el espejo, ¿viste? Ahorita yo hago un acercamiento ahí. Ahí está bien. Voy a agarrar el cilindro el mismo cilindro, ¿sí? Obviamente se va a montar la señal sobre esa, ¿verdad? Pero para que veas el funcionamiento, ¿eh? Vamos a agarrar el mismo cilindro. Ahí lo puse. Se ve distorsionada porque tendría yo que separar las señales, ¿verdad? Voy a agarrar el cilindro número 5.
Ahí está. El cilindro número 5. Ahorita yo las separo, no te preocupes. Voy a agarrar el cilindro número 6. Ahí está. Sí, el cilindro número 5 lo vamos a ver. Ahí está. Ahí estoy agarrándola a un ladito, porque esas bobinas de Ford tienen como un relieve todavía de donde va la bobina, entonces como que no la estoy pegando muy bien la paleta, ¿me entiendes? No la estaría yo pegando muy bien. Voy a ponerla arriba para que veas. Si te das cuenta, si yo la pongo arriba, ven a ver cómo va la señal muy chiquita. Entonces tengo que pegarla directamente a un costado, ¿sí? Es como por ejemplo aquí, en esta bobina. Si yo en esta bobina la pongo aquí arriba, pues esta bobina sí me permite que quede plano, ¿verdad? En estas bobinas de Ford la estaría dejando así como separada. Entonces en la bobina de Ford yo la estoy poniendo aquí, porque aquí se presta rápidamente, ¿verdad? Cuestión de enfoque nada más. Voy a ponerla a un lado. Listo. Ok. Hacemos una pausa, porque con eso es más que suficiente. Apágalo, por favor. Ya, aquí ya prácticamente obtuvimos las dos señales. Vamos a analizar primeramente la del cable, ¿sale? La que está enrollada. Es más, ya la puedo quitar. Permíteme tantito. Ok, ¿sí se escucha? Ok, vamos a... Permítame tantito. Perdón, fallas técnicas. Vamos a hacer el análisis de esta HT25. Ok. Bueno, vamos a hacer un acercamiento aquí. Yo prácticamente ya no voy a ocupar la señal roja, entonces vamos a quitar ese canal y vamos a quitar estos y vamos a quedarnos nada más con los invertidos, ¿verdad? Y si te das cuenta, seguimos teniendo acá los 50 kilovoltios en medida. Y también vamos a quitar, también para que no se traslape la señal, el canal B. Nos quedamos con esto. Muy bien. Yo hago un acercamiento de esto. Mira nada más que hermoso. Y puedo hacer todavía otro acercamiento, porque creo yo que se puede ver mejor. O bueno, no, así está bien. Vamos a ver rápidamente aquí en cuántos kilovoltios perdón, no me deja arrastrarlo. Ok, ya pudimos. Está aquí muy pegadito. Ok, vamos a tomar la medida. Estamos en el secundario, ¿vieron? ¿Sí? Recuerden que la teoría que comentaba, que aquí había unas oscilaciones. Si se logran dar cuenta, vean cómo es igualmente ascendente el disparo, ¿verdad? Aquí hace prácticamente la saturación y va haciendo
diagonal, ¿no? O sea, no va siendo recto, sino va siendo como de subida. Ligeramente se logra apreciar aquí. Eso es algo que tenemos que analizar. Aquí tenemos también la altura. Vamos a poner aquí el cursor. Ok, no se deja jalar, aquí está. Tenemos una altura de, vean aquí, sigan el cursor número 1. Una altura de 23.433 kilovoltios. No, está mal dicho kilovoltios, son 23 kilovoltios, que son 23.000 voltios. Entonces está hasta cierto punto bien dentro del rango, ¿sí? Habría que hacer pruebas en otra bobina, estamos nada más en una bobina, ¿verdad? Pero está dentro del límite, ¿sí? Recuerden que la bobina puede alcanzar hasta 50.000 voltios, ¿verdad? De hecho acá también hay más, por ejemplo aquí. Me gusta como que para que haya sido un salto de colapso, pero aquí estabilizó. Si se dan cuenta, aquí está como más, como montada la imagen, se podría decir, exactamente, vean. Ok, perdón. Aquí exactamente, ¿sí? Y eso tiene una altura de 10.000 voltios. Está bien, ¿sí? La teoría dice que son de 8.000, ¿verdad? Decía de 8.000 a 15.000 voltios. La chispa está haciendo esto. Está haciendo eso, pero está prácticamente dentro del rango, ¿verdad? No está cargada siempre mandando 50.000 voltios, 50.000, porque ya hubiéramos reventado o la computadora o quemado varias bobinas, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el primer punto, de que el punto G está representando 23.000 voltios. Ok, vamos a poner aquí el cursor. ¿Sí? Y vamos a bajar esta segunda regla. Y aquí empieza el voltaje de quemado. Y tiene, vean el segundo cursor, tiene 4 kV, o sea 4 kilovoltios, que dice la teoría que debe tener de 1.5 a 3, ¿sí? Yo quiero pensar que aquí fue también como estamos en pausa, recuerden que estamos en pausa, el voltaje se está prácticamente captando, ¿no? Habría que hacerlo esto directamente en el auto, a ver en cuánto está oscilando ese voltaje de quemado, pero bueno, también no lo casamos en 6 kilovoltios, ya estuviera mal, ¿verdad? Habría que hacer una prueba ahorita rápidamente con el motor encendido, ¿sí? Pero estamos viendo que se están cumpliendo cerca, ¿sí? De lo que leímos en teoría, ¿verdad? Entonces eso es muy bueno, ¿ok? Eso es muy bueno. Vamos a ver el tiempo. El tiempo igual en milisegundos, tiempo de saturación más bien, sería de aquí acá. Tenemos 1.5, muy similar a lo que veíamos en el primario, que finalmente el primario y el secundario son reflejos de sí mismos, ¿sí? Vamos a sumar 1.5. Tenemos acá otro, aquí acaba. 900 para ser cerrados, ¿sí? 970. Habría que hacer el cálculo con una calculadora para ser bien cerrados. Pero tenemos 1.5 más 9, ¿sí? Tenemos que son 2.4, ¿sí? Recuerdo que en el primario teníamos 3.5 o 3.4, algo así. 2.4 más 9, ¿cuánto es? 3.3.
3.3 aproximadamente de tiempo de saturación. Está excelente, estamos viendo lo mismo que en el primario y finalmente es un reflejo, como bien les he estado comentando, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con el tiempo de quemado. Vamos que es de aquí más o menos tenemos 5.5 para redondear, 5.5 más 4.7, ¿sí? Vamos a pensar que tenemos un milisegundo ahí, 1. milisegundo, y más 400 tenemos 1.4 milisegundos de tiempo de quemado en todo lo que son cerrando los 3 ciclos, o sea 5 milisegundos prácticamente por evento, y eso es totalmente aceptable. Ok, eso es lo que estamos midiendo con la pinza perimétrica, perdón, pinza HT25, discúlpenme, HT25. Ahora vamos a ver lo que vimos con la pinza, la raquetita de Picoscope, que también los Hunter creo que lo hacen también muy bien. Vamos a poner otro canal, ahí está encendido otro canal, vamos a quitar canal A y ahora tenemos el análisis de este canal. ¿Sí? Vamos a hacer otro análisis, ahí está. Ok, ya nada más vamos a hacer la medición aquí. Aquí se estaba poniendo. Ok, vamos a mover la barra esta acá. Discúlpeme, tanto que se me monta aquí. Ahí está más o menos. Tenemos, a ver, vamos a ver el cálculo. Recuerden que finalmente esto es sí es bueno. A mí en lo personal me gusta más lo que finalmente esto está recogiendo, porque esto está 100% pegadito, ¿sí? Esto puede haber como que no margen de error, porque no es que tenga error, sino que una variación en la medida, ¿verdad? Pero finalmente tiene que estar dentro de lo que ya hemos estado estudiando. Ok, el otro tenía, acuérdense que tenía 23 kilovoltios y este tiene 28.591, o sea, prácticamente tiene 28 kilovoltios, ¿verdad? De altura, el LKB, que vendría siendo el punto G, ¿sí? Y el voltaje de quemado más o menos empieza aquí, ¿verdad? Vean, el otro tenía 4 kilovoltios, ¿recuerdan? ¿Sí? Y esto que sirva de experiencia para que tú que estás ahí viéndome del otro lado de la pantalla, sepas y hagas tus pruebas qué te conviene, ¿verdad? ¿Qué te conviene tener? Yo la verdad tengo las dos, ¿sí? Vean aquí tenemos una estabilidad, ¿sí? Porque a lo mejor, acuérdate que finalmente esta señal, y buena observación que voy a hacer en este momento, está siendo recogida de otro cilindro, ¿verdad? En este caso del cilindro número 6. Hubiera sido bueno capturarla con el cilindro número 1, ¿verdad? Igual, perdón, con el cilindro número 4, que es donde está la HT25, ¿verdad? Pero bueno, que te sirva de experiencia y finalmente estas prácticas las vas a hacer pues tú también, ¿verdad? Que tengas la vivencia propia, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos
que tenemos un voltaje de quemado de, vamos a ver, vamos a ser más específicos, vamos a hacer un acercamiento así. Fíjate que en el Maxiscope las reglas no te siguen. Las reglas no te siguen. En el Picoscope, yo donde hago zoom, las reglas siguen al acercamiento que yo hice. Entonces aquí yo hago un zoom y tengo que volver a mover la regla. Eso es como que tú empieces aquí a ver, bueno, ok, pues también por algo vale el triple de precio, ¿verdad? Pero bueno, es algo que trabajas un poquito de más, pero llegas al objetivo. ¿Ok? Ok, vamos a menos por aquí se dibuja la línea. Acuérdate que tiene como una caída, ¿verdad? Y tiene 1.2, o sea, 1257, que viene siendo 1.2 kilovoltios de voltaje de quemado. ¿Sí? Recuerda que es otro cilindro. Está aceptable, ¿verdad? No está mal. Está aceptable. La teoría me dice un valor aproximado, ¿ok? Porque acuérdate que hay un rango. Si la teoría me dijera tiene que estar en 1.5, entonces pues estaría mal, ¿verdad? Pero la teoría marca que hay unas tolerancias y recuerda que finalmente la chispa está ajustándose a el balance estequiométrico, ¿de acuerdo? Todo eso tenlo bien en tu mente, ¿eh? No creas que es de que, oigan, profe, ¿por qué dijo que era de 1.5 a 3? No, son en vehículos diferentes que tengas que hacer las pruebas, vas a darte cuenta que el voltaje se va prácticamente acomodando, esa es la palabra, a buscar la estequiometría perfecta. Malo fuera que lo tuvieras tú en 7 kilovoltios, eso también ya está muy desproporcionado, ¿verdad? Bueno, compañero, ya aquí no creo que convenga, vamos a hacerlo rápido, para no entrar en que por qué no lo hizo. Aquí, el tiempo de carga. El tiempo de carga dio 1.5, ¿verdad? Del primer evento, del segundo evento. Aquí dio 9, 1.5 más 9, 2.4. ¿Cuánto daba? Acuérdate el otro, 3.3. Más 9, 3.3. Ahí está. Precisamente el tiempo de saturación en conjunto de todos los tres eventos, ¿verdad? Algo importante que también veas que está aquí siéndose reflejado es las oscilaciones recogidas, dando a entender que hay un remanente acumulado para el siguiente proceso. Compañero, esto es lo que rápidamente, es que cada vez que yo doy curso de esto, la verdad vale la pena hacer pruebas en varios carros, en sistemas DIS, en sistemas de distribuidor, en lo que son bobinas sobre bujía, y uno va agarrando sus experiencias, ¿verdad? Pero finalmente llévate esta teoría, practícalo y espero que te haya quedado claro cómo saber qué esperar ver en el oscilograma de encendido para lo que es el vértice del sistema de encendido de este gran tema del triángulo estequiométrico con osciloscopio. Vamos a hacer un acomodo de piezas para la siguiente vértice, que es ver todo el comportamiento mecánico. Está súper interesante, donde tú puedes, como dije al principio, ir teniendo un sentido en el diagnóstico, ¿verdad? Cuando involucra un problema, ejemplo, una ciudad estricta que no pasa la verificación, involucra checar todos estos puntos, ¿sí? Ayudándote del escáner, ayudándote de un analizador de gases para que el vehículo vaya, lo más eficiente posible. Y teniendo todos estos factores, el vehículo recupera potencia, ¿sí? Pasa las emisiones y todo con el fin de tener un aire limpio en este gran mundo. Bueno, compañero, no te despegues, va el tercer tema y continuamos.